Dicen que la guerra entre Honduras y El Salvador de 1969 fue por fútbol, pero nada puede estar más lejos de la realidad. De lo que sí estoy seguro es que el fútbol pudo ser un bálsamo para superar las heridas después del conflicto. Quédate, porque hoy, en esta historia, hablaremos sobre la famosa Guerra del Fútbol. En julio de 1969, Honduras y El Salvador, dos países vecinos, se enfrascaron en un conflicto armado que, aunque breve, dejó muchas heridas abiertas. Un enfrentamiento que fue desencadenado por un conflicto agrario, pero que irónicamente fue titulado por un partido de fútbol o una serie de partidos de fútbol. Lo irónico es que el mismo fútbol, a mi criterio, también sirvió muchos años después para superar muchos de aquellos traumas que dejó la guerra. Me atrevería a decir que Honduras y El Salvador tienen una relación peculiar para ser dos territorios que en algún momento tuvieron un conflicto armado. A diferencia de otras naciones que se han enfrascado en guerras, siempre suele quedar en el argot popular ese paladar amargo, difícil de tragar, sobre lo que pasó entre los dos países. Pero en el caso de El Salvador, hay una hermandad hoy en día con Honduras que a veces se confunde si somos el mismo país o no, de no ser por la demilitación fronteriza. Hondureños y salvadoreños compartimos tantas costumbres como la gastronomía, la cultura, la forma de hablar e incluso los mismos padecimientos históricos, aunque El Salvador lo supera mejor que Honduras en la actualidad. La guerra del fútbol no fue una guerra de balones ni goles, sino un conflicto por tierras. Enfrentamientos que tenían raíces más profundas que un partido de fútbol. Eran más bien disputas de terrenos y el reclamo territorial por trabajar la tierra en Honduras. Derechos agrarios, impuestos, compañías extranjeras y una gran migración de salvadoreños que buscaba en este país oportunidades de desarrollo. La chispa que romantizó el título La Guerra del Fútbol fue el libro del periodista polaco Ryszard Kapuscinski llamado La Guerra del Fútbol y otros relatos, donde este periodista, encargado de cubrir conflictos bélicos a lo largo del mundo, estuvo en Tegucigalpa registrando los hechos de la guerra. Y aprovechando la serie de partidos entre Honduras y El Salvador clasificatorios al Mundial de México 70, aprovechó para encadenar el título de La Guerra del Fútbol con el conflicto agrario que ya traían ambos gobiernos. Pero si hay algo que aquí debe quedar completamente claro, es que la Guerra de las 100 Horas, o la guerra entre Honduras y El Salvador, o la primera guerra en el hemisferio occidental después de la Segunda Guerra Mundial, no tuvo nada que ver con el fútbol. Los partidos de desempate entre los dos países fueron intensos, tanto en Tegucigalpa como en San Salvador. Las tensiones acumuladas durante tantos años de disputas y dimes y diretes se trasladaron también al terreno de juego y todo lo que les rodeaba. Los gritos de los aficionados, las pasiones desbordadas, crearon un caldo de cultivo para un conflicto armado que duró menos de 100 horas. El primer partido se jugó el 8 de junio de 1969 en Tegucigalpa, ganando el equipo hondureño 1-0. 7 días después se jugó en San Salvador, ganando la selección cocatleca 3-0. Ambos partidos se jugaron en ambientes hostiles porque el fútbol ya solo era una excusa de las tensiones que ambos pueblos estaban viviendo, producto de aquella crisis agraria y la disputa de tierras en la costa norte hondureña. Tanto en Tegucigalpa como en San Salvador, los jugadores fueron atacados por las aficiones locales. Ruidos externos en los hoteles para evitar los descansos, quemas de banderas para crear provocaciones y abucheos fueron realmente lo de menos. Aquellos acontecimientos incluso desataron muertes. Registra la prensa de la época que una ciudadana salvadoreña, cuando su equipo perdió en Tegucigalpa 1-0, sintió tanta vergüenza que corrió a una de las habitaciones de su casa y tomó una pistola, dándose un tiro en señal de no soportar la humillación sufrida por su equipo en Honduras.
Para el juego de vuelta, aficionados hondureños se atrevieron a ir a San Salvador para apoyar al equipo hondureño. El partido, que se jugó en el estadio Flor Blanca, terminó con muchos hondureños lesionados. Incluso se registran 2 personas muertas, mientras otros tantos huían de cualquier forma de regreso a la frontera. Esto según datos que recoge el propio Kapuscinski en su libro La guerra del fútbol y otros relatos. Como aún no existían los criterios de desempate por goles en aquella época, la CONCACAF ordenó un partido de desempate en tierra neutral. Honduras había ganado en Tegucigalpa 1-0, El Salvador había ganado 3-0 en su casa. Ahora tenían que jugar un partido semanas después en la Ciudad de México. El ganador finalmente clasificaría a la Copa del Mundo. Y así, el 27 de junio de aquel año 1969, ambos equipos se vieron las caras en el Estadio Azteca, llevándose el partido el equipo salvadoreño 3-2. Aún así, pese a la distancia en la Ciudad de México, también se registraron muchas tensiones entre las aficiones hondureñas y salvadoreñas que visitaron el Coloso de Santa Úrsula. El ambiente después de aquellos partidos dejó en el aire sensaciones de un conflicto armado próximo. El fútbol había contribuido a poner en hervor aquella disputa de tierras. Así, 2 semanas y media después del pitido final en Ciudad de México, el 14 de julio de 1969, la guerra comenzaría en Tegucigalpa. Días antes del primer bombardeo, el gobierno de Honduras había decidido expulsar a cientos de miles de salvadoreños de su territorio, pero insisto, no por el partido de fútbol, sino por el conflicto agrario que ya se traía. Los salvadoreños habían emigrado a Honduras desde finales del siglo XIX para trabajar en las compañías fruteras y bananeras en la costa norte de Honduras. Historiadores estiman que vivían en Honduras en aquellos años cerca de 300,000 salvadoreños, lo que representaba el 80% de la población extranjera que vivía en territorio catracho. En los años 60, Honduras realizó su reforma agraria y esto afectaba ostensiblemente a los extranjeros, pero no así a las compañías fruteras y bananeras, lo que provocaba ciertas tensiones entre los que sí trabajaban la tierra. Al final, la ley agraria estableció que ningún extranjero podía ser dueño de tierras en Honduras, desatando una deportación masiva de salvadoreños, lo que condujo finalmente a la guerra. La guerra, aunque breve pero brutal, dejó un rastro de dolor y sufrimiento en ambos países. El uso de uniformes y armamento viejo de la Segunda Guerra Mundial incluso creó lo que se conoce como el fuego amigo, donde los soldados y combatientes incluso no podían identificar si se estaban atacando entre ellos mismos. Durante esos días, ambos países perdieron muchas vidas de combatientes, pero también fue una guerra donde se perdieron muchas ideas, esperanzas y se ganaron muchas frustraciones. Finalmente, 100 horas después del conflicto, gracias a la mediación internacional, la guerra terminó. Pero no fue hasta 1980 cuando se firmó un acuerdo de paz que, si bien buscaba establecer las relaciones entre ambos países, era notorio que las heridas seguían abiertas. Ambos países debían entonces así trabajar por recuperar espacios perdidos, por sanar heridas, pero sobre todo por normalizar sus relaciones. En la actualidad, los lazos entre hondureños y salvadoreños no son solo políticos, sino también económicos y familiares. Muchas familias comparten lazos sanguíneos en ambos lados de la frontera, y a pesar de las diferencias que pudo haber dejado la guerra, hoy en día ambos países comparten muchas tradiciones culturales, gastronómicas y, por supuesto, también en el fútbol. Ambos países se necesitan para salir adelante. Honduras, mediante el puerto de Cortés, significa una salida importante para el comercio de El Salvador en el Atlántico. En cambio, Honduras necesita mucho de El Salvador para trabajar de forma conjunta el Golfo de Fonseca y sus intereses en el Pacífico. Además, ambos países comparten una fuerte y gran unión aduanera que les ayuda a caminar juntos y superar obstáculos en pro de su desarrollo. El destino también nos tiene hermanados, dado que aquella gran presencia de ciudadanos salvadoreños en Honduras en los años 60 también dejó que muchos hondureños tengan en la sangre presencia del país vecino, lo que quiere decir que existen muchos vínculos de sangre entre ambas naciones. Y esto se ha reforzado años después con la migración
donde hondureños y salvadoreños se han encontrado en Estados Unidos formando familias y con ello entrelazando historias en común. Los hondureños y salvadoreños compartimos tanto que no existen muchas diferencias entre nuestros acentos al hablar. Hay que tener un oído muy fino o mucha costumbre de viajar entre ambos países para poder identificar el acento de Honduras y el acento de El Salvador. Claramente habrá regiones más marcadas por el uso de algunas palabras que otras. Por otra parte, durante los últimos años, ambos países se han mantenido en cooperación constante ante tragedias, fenómenos naturales, pandemias y otros conflictos que ambos países han tenido que superar juntos. Así, por muchos años, ambos países que habían mantenido tensiones han sabido superar sus diferencias, han sabido normalizar sus relaciones. Sin embargo, no fue fácil. De hecho, volviendo al fútbol, en los años 70, Honduras declinó de participar en la eliminatoria para el Mundial de Argentina 78 solo por no volver a encontrarse con El Salvador, y esto que ya había pasado una década después de la guerra. Pero recordemos que el acuerdo de paz todavía no estaba firmado. Fue hasta 1980 cuando se logró estampar la firma que ponía fin al conflicto. Pese a ello, es justo decir también que durante todo ese tiempo las heridas seguían abiertas. Sin embargo, en 1981, 11 años después de la guerra, el fútbol volvió a tomar un papel importante en la historia de los dos países. Se jugaba en Tegucigalpa la eliminatoria rumbo al Campeonato Mundial de 1982, en lo que se conoció como la hexagonal de CONCACAF de 1981. Ahí se volverían a ver las caras, hondureños y salvadoreños, por un boleto al Mundial. Ya habían jugado partidos en la fase previa en 1980 después de la firma del acuerdo de paz, pero en 1981 tenían que trabajar juntos por llegar ambos a la Copa del Mundo. Honduras, para las fechas finales, que ya estaba clasificada al Mundial con 7 puntos, pudo perfectamente no ganar un partido para evitar la clasificación salvadoreña, pero tanto hondureños como salvadoreños en ese torneo tenían un enemigo en común: México. La selección salvadoreña, por su parte, ya había hecho el trabajo fuerte en el torneo en la segunda fecha, derrotando a la selección mexicana con un gol de Francisco Ever Alvarado, un gol que curiosamente se gritó en Tegucigalpa como propio. Al final, cuando Honduras enfrenta a México, aquel 0-0 fue suficiente para abrirle las puertas a El Salvador, que debía de ganarle a Haití y sellar su clasificación al Mundial. La clasificación salvadoreña se vivió en Tegucigalpa entre un ambiente de júbilo, donde los propios aficionados hondureños celebraban la clasificación salvadoreña al Mundial como si nunca hubiese existido entre ambos países una guerra. Esta clasificación, lograda por ambos países en Tegucigalpa, significó más que un logro deportivo. Fue un símbolo que después de tanta tensión entre ambos países producto del conflicto armado, también se allanaba un camino hacia la paz y la normalidad. El fútbol entonces fue un catalizador de paz, no solamente en juego, sino un vínculo entre naciones. Un recordatorio que también la rivalidad puede transformarse en solidaridad. El mismo deporte que un día había calentado el inicio de un conflicto, también estaba sirviendo de bálsamo para sanar las heridas después del mismo. No quiero afirmar que con ello las personas en ambos lados de la frontera quedaron contentas o sanaron sus heridas. Eso sería bastante irresponsable de mi parte. Sobre todo los que sufrieron la guerra combatiendo, sobre todo aquellos que perdieron familiares, sobre todo aquellos que perdieron más que un hogar entre las armas. Ellos siempre tendrán un criterio muy diferente al que se narran en las historias. Por ello, simplificar los hechos, aún con un acuerdo de paz o una historia de fútbol, es realmente complejo. Creo que nadie lo pudo resumir mejor que José Enrique y la Coneja Cardona, jugador hondureño que participó en aquellos partidos de 1969, quien declaró en el año 2010 para el diario AS: "Nunca más pisaré un país de Centroamérica de cuyo nombre no quiero acordarme". Volviendo a la guerra, muchos dicen que fue un conflicto innecesario entre ambos países. Otros en Honduras dicen lo contrario, que de no haber combatido, la historia habría cambiado para siempre. Y dependiendo la perspectiva, se suele decir que El Salvador ganó la guerra en estrategia territorial. En cambio,
En Honduras, la narrativa cuenta que se ganó la guerra en estrategia aérea. La efectividad de los pilotos hondureños atacando a las fuerzas salvadoreñas finalmente crearon una gran reputación para los pilotos hondureños y ganándose un respeto en los cielos centroamericanos. Pero también en Honduras se dice que fue una victoria diplomática porque al final de cuentas Honduras no perdió ni su soberanía ni su territorio. Y así, lo que comenzó con una disputa de tierras y un balón en 1969, terminó con una celebración compartida en 1981 por dos países que, aunque marcados por el dolor del pasado, encontraron en el fútbol una forma de unirse y salir adelante, marcando así que no solamente el fútbol ganó, sino también la paz, porque a veces las lecciones más poderosas se aprenden en el campo de juego, porque también se debe entender que el fútbol, como puede ser guerra, también puede ser paz, porque el fútbol no es solo un juego.